Gracias. Sobre Marx y Pepe Figueres, vamos a ver. Eso nos adentra muy bien en cuál es la diferencia entre el marxismo y la socialdemocracia. La diferencia entre la socialdemocracia y el marxismo precisamente es la concepción epistemológica del ser humano. Marx plantea, igual que Adam Smith, aunque parezca ser paradójico, es decir, el socialismo marxista tiene gran similitud en origen con el capitalismo, porque plantean un ser individual que es materialista, es decir, que trata de comprender la realidad, la materialidad, y renuncia al mundo de las ideas o de las ideologías. La cuestión de las ideologías es bastante antiguo, viene desde Sócrates, viene desde Platón, y precisamente esa renuncia que hace Marx consciente y dice que precisamente son instrumentos de dominación, son los que lo acercan mucho precisamente al dogma capitalista, paradójicamente, ¿verdad? En cambio, la socialdemocracia no hace esa renuncia, sino que más bien tiene una concepción del ser humano que busca el bienestar. El bienestar, precisamente en el pensamiento de la civilización, lo encontramos, por lo menos occidental, en la antigua Grecia, en la política de Platón. Él habla de que el bienestar es la aspiración mayor del ser humano en sociedad. Decía que somos animales políticos, son politicón, ¿verdad? El animal político. Y que precisamente buscamos ser animales políticos en virtud de que queremos y deseamos o aspiramos a la felicidad y al bienestar. Ese es el origen del contenido de la socialdemocracia. Vamos a ver. La socialdemocracia en realidad, si bien es cierto, los primeros autores que lo plantearon en Europa de forma moderna, ya habían conversado en alguna clase anterior sobre esto, sobre Edward Bernstein, sobre el laborismo en Inglaterra, en Alemania a finales del siglo XIX, algunas décadas después de Marx. Ellos lo planteaban como una cuestión partidaria, ¿verdad? Que debería existir un partido socialdemócrata que en la vida, en la acción democrática, en la lucha por obtener más escaños en el Parlamento, en los sistemas parlamentarios, precisamente lograra o alcanzara la aspiración del socialismo. La cuestión es que en realidad ya no es así. La aspiración de la socialdemocracia no es tener un partido político. Si bien es cierto, como decía don Armando, por ejemplo, Liberación Nacional está inscrito en la Internacional Socialista, o el PSOE en España lo está, o el Partido Laborista de Inglaterra, en Reino Unido también lo es. La cuestión es que la socialdemocracia sobrepasa la idea de que exista un partido político en un país que levante esa bandera o esos ideales, sino que más bien es una forma de vida, un contenido que alimenta la normativa fundamental, las constituciones, y precisamente en Costa Rica podríamos decir que es así. Precisamente el origen de la Constitución del 49, es decir, esas personas, grandes ideólogos de la Constitución del 49, fueron socialdemócratas. José Figueres Ferrer, Rodrigo Facio, Fernando Fournier, Luis Alberto Monge. Entonces, en el pensamiento socialdemócrata, en el mundo de las ideas políticas, a esto se le llama consenso socialdemócrata. Es decir, que independientemente de que gobierne un partido político, que sea de bandera o que esté inscrito en la Internacional Socialista, es una forma de vida que ya está inscrito en las constituciones y en la forma en que las sociedades están estructuradas. Difícilmente podríamos plantear que sociedades donde no exista ningún tipo de regulación o algún tipo de intervención del ámbito de lo público hacia lo privado puedan traer ese ideal del que hablaban desde la antigüedad Platón, Aristóteles, sobre el bienestar, sobre la felicidad, etc. Prácticamente eso es irreal. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando uno habla con alguien que tiene alguna tendencia trotskista, o que también uno conversa con alguien que tiene un ideal anarcocapitalista, ¿verdad? Que por ahí son términos que también se escuchan, y uno les pregunta, ¿y en qué sociedad del mundo ese tipo de formas políticas han llevado al desarrollo? O inclusive, ¿en qué países se ha realmente establecido un modelo que sea o anarquista capitalista o trotskista, ¿verdad? Podríamos hablar de dictaduras que decían ser socialistas, como la Unión Soviética,
que nos comentaba hace unas semanas don Fernando Berrocal, que en realidad se convertían en capitalismo de Estado, más que en realidad regímenes socialistas, digamos, donde se respetara precisamente la igualdad, existían vanguardias revolucionarias, partidos únicos, como todavía existe en Cuba, como todavía existe en China también, con un modelo económico distinto, que es muy distinto precisamente a los modelos que han llevado a los países que tienen mayor índice de desarrollo humano. ¿Cuáles son los países de mayor índice de desarrollo humano? Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, en algún momento Costa Rica lo fue durante los años 60, antes de la crisis de los 70, y el modelo implantado en los países que alcanzaron mayor índice de desarrollo humano, no hablo de mayores potencias militares ni mayores potencias comerciales, sino países con mayor índice de desarrollo humano fueron de modelo socialdemócrata. Don Armando nos hablaba de Raúl Haya de la Torre, se puede citar también a nivel latinoamericano Arturo Illia en Argentina, Tage Erlander en Suecia, que fue primer ministro durante muchos años, Rodrigo Facio, Carlos Monge Alfaro, el escritor venezolano Rómulo Gallegos, que fue presidente de Venezuela, el escritor que ganó el premio Nobel en los años 20, si no me equivoco, de literatura, George Bernard Shaw, Olaf Palme, Felipe González, Willy Brandt, Daniel Oduber, Clement Attlee, Harold Wilson, Hermann Heller, todas son figuras que se las estoy nombrando, me gustaría tal vez que puedan investigar luego, ya en la tranquilidad de sus casas o sus trabajos, si tienen alguna oportunidad en el almuerzo, en fin, algún rato libre, sobre la biografía de estas personas y se darán cuenta cuál fue precisamente la ética que siguieron en sus vidas. Hablar de política y de ética prácticamente en cualquier país del mundo y considerando también Costa Rica parecen ser contrasentidos, pero no lo vean totalmente así. Por ahí hablaba el compañero de Pepe Mujica, hay figuras políticas que en realidad son ejemplo de vida y no solamente por el tema de lo ético, entendido como de ontología profesional del político, es decir, no robarás, no falsificarás documentos, no llegarás tarde. Eso no es necesariamente el tema de la ética socialdemócrata. Ética viene de ethos, que es costumbre. También nos devolvemos hasta Aristóteles para hablar de la ética cuando escribió la Ética a Nicómaco, que era el hijo de él, ¿verdad? La ética socialdemócrata lo que consiste es qué diferencia una persona que dice ser socialdemócrata de un marxista, de un liberal. Hay una ética distinta a la que podríamos considerar esa ética general que todo político, lógicamente, cualquier persona debe respetar. La ética socialdemócrata, ¿se acuerdan de algunas palabras de las que nos habló don Enrique Obregón la primera clase? Bueno, la segunda clase, perdón. Nos habló de solidaridad, de bienestar, de altruismo. Don Armando Vargas ahora comentaba de que había una moneda que tenía dos caras. Una que era la de la libertad y la otra cara, ¿cuál era? La responsabilidad. Entonces, precisamente eso es lo que podría diferenciar a una persona que válidamente en democracia puede considerarse liberal, lo cual es totalmente válido, a otra persona que pueda considerarse socialista del siglo XXI, a otra persona que se considera social cristiano u otra que se considera socialdemócrata. La idea del reformismo precisamente es uno de los principales ejes de la ética socialdemócrata, es decir, que la vía revolucionaria no es la que va a llevar a una sociedad a progresar. Curiosamente hay revoluciones que sí se dan en el marco de pensadores y de actores, personajes políticos con tendencia socialdemócrata. José Figueres Ferrer, un caso muy particular. No obstante, como decía José Figueres Ferrer, la gran revolución que él implantó en Costa Rica no era la revolución de marzo y abril de 1948, la revolución armada, sino que fue la Segunda República. Esa fue en realidad la gran revolución que él planteó. ¿Cuál es la diferencia también entre el marxismo y la socialdemocracia? El marxismo sí plantea la revolución y el marxismo plantea algo muy particular. No cree en el régimen democrático como forma de avance o evolución de una sociedad. Es decir, que la felicidad, el bienestar que cualquier persona puede tener en sociedad no se logra a través del sistema democrático. Eso es lo que plantea el marxismo. Los autores de la socialdemocracia de la primera etapa, que también por aquí José Miguel Salas conversó en una clase anterior,
Hablamos de 1870, 1880, ya habían pasado 20, 30 años posterior a la obra de Marx. El compañero hablaba de burguesía. Lo que pasa es que en realidad hablar de burguesía, y más en el siglo XXI, ya lo planteaban los primeros autores socialdemócratas, es complejo, porque ni toda la clase trabajadora tiene las mismas condiciones que tenía en el inicio de la revolución industrial a la actualidad. O sea, podríamos diferenciar que en diciembre muchos van a recibir el aguinaldo, los que trabajan, existe algún tipo de inspección de trabajo que regula y garantiza que las personas coticen, que tengan alguna libertad y acceso a educación, a trabajo justo y a salario equitativo, que es lo que podría haberse considerado al inicio de la revolución industrial o a mediados cuando escribió Marx. Inclusive podríamos plantearnos el hecho, como bien apuntan varios de los ponentes que han estado en el curso, de que ya hemos pasado probablemente la edad de la revolución industrial, que vivimos en una etapa posterior, la cual es la era digital, donde todas las concepciones que tenemos del mundo han cambiado. Y, para bien o para mal, eso tendremos que descubrirlo de alguna forma, los partidos políticos tan criticados, alimentados y llenos de corruptos, dicen muchos, ¿verdad?, que son la forma en que las democracias han encontrado constitucionalmente la forma de canalizar el poder, mucho mejor que una dictadura, probablemente ya corresponden a una etapa de la historia que hemos superado, ¿no? Han habido varias etapas del socialismo mucho anteriores a lo que es el socialismo científico de Marx. Científico era porque él trataba de dilucidar a través de la razón cómo tenía que ser ese socialismo. Entonces decía, bueno, las fuentes de producción, hay una explotación a través de la plusvalía, sea del trabajo, sea de la tierra, pero inclusive antes ya habían planteamientos de socialismo utópico, durante el siglo XVII, XVIII, Robert Owen, Henry Saint-Simon, Charles Fourier. Y también lo encontramos en la historia del inicio de la Edad Contemporánea, en la Revolución Francesa, los jacobinos, Marat, Robespierre, Danton, todos esos que mandaban a la guillotina a sus enemigos y terminaron precisamente en la guillotina, son antecedentes del socialismo reaccionario. La socialdemocracia es la revisión de las ideas de Marx, pero, como les comento, planteando tal vez dos diferencias principales. El estudio económico, las diferencias del hecho de que no toda la burguesía es opresora, de que no toda la clase trabajadora tiene las mismas o los mismos intereses, y que las condiciones del trabajo que planteaba Marx, de la burguesía, la opresión del proletariado, de la dialéctica del amo y el siervo, ya habían cambiado, ya incluso a finales del siglo XIX. La primera edad de la socialdemocracia, ya sobre eso les han comentado, es los primeros gobiernos socialistas democráticos que se dan primero en Europa, en Alemania, que es curioso porque Alemania, como corazón de Europa, termina siendo el decisor de las políticas y de la influencia sobre los demás países. Inclusive todavía lo vemos sobre las críticas que se hacen a la canciller alemana Merkel y su gobierno conservador en relación con las políticas con Grecia, ¿verdad? ¿Han leído algo sobre Grecia? Se dice, bueno, en Alemania el déficit es cero, pero eso no alcanza. En la periferia de Europa, los países del sur de Europa, Italia, España, Grecia, el desempleo en jóvenes alcanza el 25-30% y más. Entonces las políticas puede ser que estén muy bien propiamente en el corazón de Europa, en Alemania, donde está el Banco Central Europeo en Frankfurt, etcétera, en relación con el resto de los países que pone en peligro precisamente la Unión Europea. La Unión Europea es uno de los grandes alcances de la civilización. Por primera vez en la historia han pasado 50, 60 años sin que haya una guerra violenta como fue la franco-prusiana, como fue la Primera Guerra Mundial, como fue la Segunda Guerra Mundial, como fue antes las que llevaron a la paz de Westfalia. Por primera vez en la historia de Europa, la Unión Europea ha logrado lograr la paz. Pero esa paz ahora podría ponerse en riesgo a un mediano y largo plazo debido a políticas conservadoras que no toman en cuenta la globalidad. Y eso es uno de los aspectos principales como retos de la socialdemocracia. Los problemas actualmente son globales, ya no podemos pensar en el aspecto nacional. Y se pone como referente
principal de la socialdemocracia en Europa precisamente a Willy Brandt, que fue un exiliado durante la época del nazismo, tuvo que huir, fue perseguido, se escondió en el norte de Europa, cambió su nombre a Willy Brandt precisamente, y con ese seudónimo se quedó, fue canciller de Alemania, fue presidente de la Internacional Socialista, fue uno de los principales impulsores de que la izquierda democrática en América Latina llegara al poder, a través principalmente de financiamiento. Estamos hablando de Rómulo Betancourt en Venezuela, estamos hablando de Daniel Oduber, de Luis Alberto Monge en Costa Rica. Y precisamente se dice que ese tipo de liderazgo en Europa es el que haría falta probablemente para ampliar ese tipo de políticas que no alcanzan con el hecho de que en Alemania tengan un déficit cero y el resto de Europa esté sufriendo el tema de una unión monetaria probablemente mal concebida desde el inicio. Como les digo, los errores en la predicción de Marx, se dice, el capitalismo no tuvo el efecto que se esperó durante largo tiempo, simplificó la sociedad en su estructura y organización, era de relaciones generalmente simples, la sociedad se hizo más compleja, la división en clases aumentó, se ramificó cada vez más, la clase obrera no puede ser considerada como una masa homogénea y uniforme, ya que existe una diferenciación social entre los obreros. Lo mismo sucede con la burguesía. Y la lucha por la democracia y la formación de organismos políticos y económicos de la democracia son la condición preliminar para la realización del socialismo. Esa es la principal premisa del socialismo democrático. Y precisamente eso es lo que puede diferenciar a la socialdemocracia de otro tipo de aspiraciones socialistas, como puede decirse el socialismo del siglo XXI, lo que fue el régimen de Chávez, lo que es el régimen de Fidel Castro. Algo importante cuando se habla en política es el tema de que no existe la santidad, ¿verdad? Y los seres humanos, como perfectibles somos, no vamos a encontrar nunca un político que haya sido ni perfecto en toda su obra personal y política, ni un partido político, mucho menos. Decía un autor, Lord Acton, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, con madurez hay que entender que normalmente la aspiración de la gente de que no exista un partido político donde no haya corrupción o un gobierno es complicada. El tema es la acción que se toma en contra de esa corrupción, porque si no tendríamos que crear partidos políticos cada 2 meses. Y eso no explica el fenómeno de los partidos permanentes, policlasistas, democráticos, como el Partido Laborista Inglés, el Partido Conservador, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, que tienen bastantes décadas de existir. Sin extenderme mucho, voy a darles una frase de Daniel Oduber, que dice: llegamos a la conclusión, en gran parte influenciados por sus pensadores, de que únicamente una democracia electiva, efectiva y limpia en el proceso electoral y en la acción gubernamental, podría poco a poco plasmar desde el poder las ideas de justicia e igualdad. La democracia política exige ahora como algo consustancial la justicia social. Hoy no es posible lograr el socialismo si no es a través de la democracia política y la exaltación cada vez más firme de la dignidad humana. ¿Se dan ustedes cuenta la diferencia entre la socialdemocracia, el liberalismo monetarista y el marxismo? Es decir, que es imposible llegar a la libertad sin la igualdad social. Es el reconocimiento de que no solamente basta la democracia civil, poder ir a votar, la libertad política, no ser perseguido, torturado sin justa causa o torturado en cualquier caso, sino que se requiere de democracia cultural, de democracia social. Es decir, acceso a la educación, al trabajo, a la salud y a los bienes primarios esenciales de la vida digna en sociedad. El futuro de la socialdemocracia. Hay varios autores en el Blackboard que van a encontrar: Ludolfo Paramio, Ignacio Urquizo, multiplicidad de artículos de opinión y de lecturas, pero básicamente son las siguientes: el marco de las políticas solidarias en el ámbito de lo global, medidas de control de fiscalidad a nivel regional y global. Esto es bastante complejo,
pero probablemente ese mundo que se nos abre, ese mundo que reconozco en José María Figueres que nos planteó interesante, ¿verdad? Pasar a una economía de bajo carbono, de carbono neutralidad, de nuevas formas de entender el desarrollo que ya no pueden ser las mismas de la crisis y antes del 2008. Ese mundo nuevo que se nos abre ahora con el final de la edad contemporánea, esa que empezó con la Revolución Francesa, es decir, esa era híbrida, digital, conlleva precisamente que los problemas globales sean solucionados de esa forma. Autores como Piketty en El Capital, que es un libro bastante leído en la actualidad, que lo tienen en el Blackboard, lo que plantea precisamente es eso. En el momento que los problemas de déficit fiscal y que las políticas monetarias no sean designadas por un solo país, sino a nivel global, podríamos alcanzar el desarrollo. En el momento que los países más desarrollados, como Alemania en Europa, por ejemplo, a nivel económico, no necesariamente en índices de desarrollo humano, precisamente el resto de la comunidad internacional va a sentir los beneficios del desarrollo económico. Eso es muy complejo todavía y probablemente estamos no a meses de que suceda esto, sino estamos todavía a décadas, pero precisamente estamos ya vislumbrando, debido a muchos factores que han sucedido durante años, la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín, el Internet, la era digital, que probablemente también las formas de entender la geopolítica han cambiado. ¿Muere la socialdemocracia con la nueva era? Planteamos que no, los que creemos que es la ideología que podría todavía asumir algún reto o asumir algún planteamiento ante estos retos. ¿Cuáles son los retos? Por ejemplo, el ascenso de los populismos ante la crisis, la polaridad de la Europa del Norte y la Europa del Sur, la desigualdad social que inclusive vivimos en Costa Rica. En Costa Rica vivimos en una sociedad donde el 5 o 2% de la población vive en pleno empleo y viven en el primer mundo, y el último quintil vive todavía rezagado en la pobreza extrema. Como les comento, hay crisis, pero también hay grandes retos y desafíos que pueden lograrse alcanzar. La ética de la socialdemocracia, entonces, como les digo, es el ideal que busca el mayor bienestar para el mayor número. Es una ideología principalmente de clases medias, de intelectuales, de propiciadores reales del cambio social. Es la lucha del ser humano por ser plenamente libre. El Estado social democrático de derecho es la máxima consecución de la civilización. Es una ideología pragmática, busca soluciones a problemas, no desde el dogmatismo, sino desde la realidad. La intervención del Estado sirve para regular, pero no necesariamente para estatizar los servicios y los bienes públicos. Eso quiere decir que plantear como en la época de los 40 en el programa socialdemócrata que la asistencia social deba ser dada por el Estado, ya probablemente no es acorde con la realidad costarricense del siglo XXI. Lo que es acorde con la socialdemocracia, esa idea de igualdad social, es que todos tengamos acceso a la educación, que todos tengamos acceso a la salud, sin importar que ésta sea prestada por el Estado o sea prestada por un particular. Probablemente estos particulares, para poder prestar este servicio, tienen que estar de alguna forma regulados en su servicio. Y como decía don Enrique Obregón, ¿verdad? En la primera clase, ¿se acuerdan cuáles eran esos grandes conceptos? El altruismo, la solidaridad, el bien común, el bienestar y la libertad a través de la igualdad civil, política y social. Sin más, entonces los dejo por esta noche. Nos vemos la próxima semana. Gracias.